buen día. Hoy vamos a hablar sobre pensamiento sistémico. Mi nombre es Moisés John Lata Rentería Campaña. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío y hago parte del grupo de estudio Dinámica de Sistemas. Los temas que vamos a tratar hoy dentro de la dinámica, dentro del pensamiento sistémico, es sistema, definir qué es un sistema, las fronteras de los sistemas, dónde acaba el sistema, su estudio que involucra y algunos ejemplos. Hablaremos del problema, donde definiremos qué es un problema, cómo resolverlo, métodos científicos, ingeniería de sistemas y el análisis de sistemas, que son los dos métodos científicos para la solución de problemas. Tipos de pensamiento, que es pensamiento lineal y pensamiento cíclico. Hablaremos de pensamiento sistémico, definiremos qué es pensamiento sistémico, sus ventajas, principios y leyes. Y explicaremos qué debe tener alguien que maneje el pensamiento sistémico. Seguimos con la conclusión de toda la exposición, una pequeña conclusión, y adicionalmente mostraré un anexo referente a la investigación que hice para esta presentación, donde habla de la escuela del pensamiento. Entonces explicaremos qué es eso de la escuela. Y al final ya mostraremos la bibliografía y los agradecimientos a las personas que me ayudaron con este trabajo. Objetivos. Comprender el concepto de sistema. Reconocer a la organización como un sistema. Diferenciar entre pensamiento lineal y circular. Conocer los principios del pensamiento sistémico. ¿Qué es un sistema? Entonces decimos que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de tal forma que un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los elementos relacionados directo e indirectamente con el problema, y solo estos, formarán el sistema que vamos a estudiar. Para estudiar un sistema, hemos de conocer los elementos que lo conforman y las relaciones existentes entre ellos. Es usualmente eh, como solemos centrarnos en las características de los elementos que componen el sistema. Entonces, nosotros usualmente hacemos eso. Nos enfocamos en las características de cada elemento. Pero para comprender el funcionamiento del sistema, es necesario prestar atención a las relaciones entre los elementos que lo conforman. Es como cuando se intenta escuchar una orquesta sinfónica y la orquesta sinfónica toda es desafinada. No hay un orden, no hay un equilibrio dentro del sistema. Eso es a lo que se refiere uno cuando hay una comunicación y una relación entre todos sus elementos. De tal forma que permita que en esa orquesta todo sea sinfónico y todo tenga una secuencia armónica muy agradable. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de un sistema. Entonces miremos, en la estructura de un sistema pues primero vemos que el sistema pertenece a un ambiente. Obviamente ese ambiente va a afectar en algo a ese sistema. Ese sistema tiene entradas y salidas, en donde esas entradas y salidas manejan concepto de entropía y negentropía dentro del sistema, donde entropía es la cantidad de ruido que se percibe en el sistema. El sistema está compuesto por muchos componentes que con sus relaciones cumplen el fin total del sistema. Entonces, como aquí vemos en la gráfica, que el sistema tiene sus componentes, que pueden llegar a ser n componentes, y cada componente debe estar relacionado con todos los demás componentes.
Ahora vamos a hablar de las fronteras de un sistema. Nosotros anteriormente hemos escuchado hablar de que si una mariposa aletea al otro lado del mundo, acá se puede producir un tornado. Pero hablando ya más prácticamente, incluimos en el estudio solo aquellos elementos que tienen que ver con la influencia razonable en el comportamiento del sistema. Pues no hemos de olvidar que tenemos el objetivo, que es proponer una acción práctica que sea eficaz para solucionar el problema que estamos estudiando. Entonces, el sistema debe de contener el menor número de elementos posibles que nos permita realizar una situación para explicar al final cuál de las propuestas de actuación que hemos estudiado es más eficaz para solucionar el problema que nos plantean. En este caso entramos a hablar de modelos, donde los modelos deben ir creciendo, aumentando su nivel de abstracción. Primero se crea un modelo pequeño, con pocos elementos, que son los que uno identifica en el sistema. Este modelo se va ampliando y perfeccionando. Luego, en una fase posterior, se producen aquellos elementos que intervienen decisivamente en el problema. Entonces, teniendo claro esto, siempre se va a optar porque para poder entender un sistema se haga un modelo. El modelo permite que usted identifique cuáles son los componentes básicos del sistema, cómo interactúan entre ellos, para después irlo optimizando. En la construcción del modelo se suceden varias fases de expansión y simplificación del modelo, añadiendo y suprimiendo elementos. Ahora vamos a ver los sistemas y qué involucra el estudio de los sistemas. Involucra todas sus partes relacionadas entre sí, lo cual equivale a decir que las propiedades de los sistemas no pueden describirse solo en términos de sus elementos por separado, y aún más, los sistemas existen dentro de otros sistemas, dependiendo del nivel de abstracción con el que se observe el sistema. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un sistema común, que es el sistema vehículo, el carro. El carro, a simple vista, tiene llantas, tiene puertas, tiene ventanas, tiene luz, tiene espejos, y ese sistema, estamos hablando de un mínimo nivel de abstracción. Este mínimo nivel de abstracción nos permite entonces conocer cuál es ver para nosotros cuál es la funcionalidad de este sistema, que es que pueda transportar gente y que se pueda desplazar. Pero a nivel más de profundidad vemos que este sistema también tiene un cilindro, tiene un mezclador, tiene un regulador, tiene una válvula, se compone del motor. Entonces todos estos componentes hacen que el sistema carro, visto desde este modo, pueda desplazar y pueda cumplir la función a la que fue elaborado. Entonces es importante entender que un elemento como tal del sistema no podría de ningún modo hacer la función total de todo el sistema. Si yo voy a solucionar un problema, en este caso hablando del comportamiento, tengo que empezar a mirar cómo se comportan todos estos elementos y qué afecta, por ejemplo, a que el cilindro no tenga un buen funcionamiento. Si es el regulador, si es el emulador, qué es lo que impide que el cilindro tenga un buen desempeño. Otro ejemplo es el avión. ¿Cuál es el objetivo del sistema avión? El sistema avión, el objetivo es volar. ¿Cómo hace para volar el avión? Pues aquí vemos que tiene alas, que tiene cola y todo. Pero ¿qué permite que el avión vuele como tal? Vea, tiene alas, tiene hélice, el motor es fundamental. Aquí es que se describe cada elemento que permite que el sistema avión cumpla su función.
Si hubiese ahí un elemento que no hiciera su función, el sistema entraría en colapso. Digamos que le falte el ala izquierda o el ala derecha, habría un desequilibrio dentro de la funcionalidad del sistema. Ahora vamos a ver, vamos a hablar sobre el problema.